Me alegra ver que pese al agua, pese a la alerta amarilla, pese a las tormentas, espero que no se haya caído ningún muro más del pueblo, estéis aquí y tengáis ganas de pasarlo bien, ¿no? Y al final venía pensando, ¿no? Cómo empezar y realmente que cuando queremos rendir un homenaje a algo que es nuestro, que es del pueblo, nos mojamos, literalmente. Hoy, como sabéis, nos une un reconocimiento muy especial, que es la entrega del premio Viriato, que se lo vamos a dar a la panadería Tani. Este premio, que lleva el nombre de una figura que representa la resistencia, la identidad y la lucha por su pueblo, pues igual que Viriato defendió su tierra con valentía y con dignidad, no siempre hace falta resistir con una espada. Muchas veces podemos resistir con otras formas, con harina, con fuego, con trabajo, con madrugones y con tradición. Y un poco eso es la panadería Tani. Es una forma de resistencia, es defender lo artesanal frente a los tiempos de las prisas, es seguir horneando antes de día el pan que nos une a la mesa y que huele a hogar y que al final sabe a hijo. Es mantener viva una herencia que ha pasado a lo largo de varias generaciones con amor, con paciencia y con manos sabias. Y no solo es pan, todos sabemos que también son las bollas, son las magdalenas, son las perrunillas, las galletas, los mantecaos. Son esos sabores que llevamos impresos en nuestra memoria, casi en nuestro ADN. Y es que todos llevamos en la memoria el pan de tía Candela. ¿Quién no recuerda alguna mañana de verano esperando en el callejón del horno a que saliese el pan recién hecho? Ese olor, ese calor de horno, esas ganas de comerte un cachino de pan antes de llegar a casa. Bueno, uno o varios. Eso que nos recuerda a la infancia, que nos recuerda a nuestro pueblo y que al final el pan nuestro es nuestro hogar. Esto es como los bollas que tienen que mascar, que acaban de hablar ya, ¿no? Y me están diciendo que ya voy a terminar. Entonces, hablar del hijo es hablar de su pan, porque la panadería no es solo una tienda, no es solo una empresa, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra historia y es lo que nos hace estar en casa. Así que por eso desde el Ayuntamiento queremos dar las gracias de todo corazón a tía Candela, a Tani, a María Ángeles, a Candela, a Javi, a Bárbara y a toda la familia. Este premio es vuestro y muy merecido. Gracias a Juan Carlos, que con mucho mimo cada año hace los premios, cada año como que el premio más bonito, pues es un horno, como podéis ver, y entonces, nunca mejor dicho, el premio Tani ya acaba de salir del horno. Candela, Tani, si queréis venir a recogerlo. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber elegido a nuestra familia para esto, un honor. Y aunque no sé muy bien por qué, porque nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo e intentamos hacerlo lo mejor posible y eso. Quiero dar las gracias a todos los clientes de toda la vida, que por ello es por lo que estamos aquí. ¡Bravo! Va dedicado a mis padres y a mis abuelos, que son los que... A ver, yo quiero dar las gracias al Ayuntamiento por eso mismo, por haberse acordado de nosotros, de lo que
año, yo que me arrimé después, y dar las gracias también a todos los clientes de toda la vida, de muchos años, que están acompañándonos en este camino, porque al final vamos todos. Muchas gracias a todos. Que va dedicado a mi padre y a mi abuelo, que es muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos y animamos que todavía les quedan unos años hasta que Cali se jubile, a ver si es posible que sigamos contando con panadería de este pueblo, porque ¿qué vamos a hacer nosotros luego si la panadería? Y que esperemos que, aunque sea lloviendo y que bueno, que si nos cae un rayo, que por lo menos nos